Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos otra vez a mi canal. Em, bueno, estoy lanzando una serie de videos y la verdad no sé en qué orden los voy a publicar. Em, Siguiendo la secuencia que tengo, debería ahora seguir con el de bullying que prometí después del de depresión. Y bueno, si vieron la primera secuencia de videos mía, se habrán dado cuenta de la cantidad de detalles que entregué sobre mi etapa escolar y mi infancia y cómo sufrí al final de bullying psicológico. Ese fue el diagnóstico que me detectó la psicóloga. Y haciendo un poco un proceso como de recapitulación un poquito hacia atrás en mi vida, eh, para mí el bullying que yo sufrí fue a base de solo una persona eh, que manejó el entorno como quiso. Em, Habían como diferentes grados y yo podría decir que de las tres personas con las que me vi más directamente involucrada en este entorno, digamos, de un tóxico, ¿no? De colegio, estaba la que yo en el video le llamaba la jefa y después de ella venían dos chicas. Em, la primera es la que me acompañó toda mi infancia también, con la que en cierto momento hice mucha cercanía, debido a que la jefa se fue del grupo porque buscaba explorar su adolescencia. Y, y esta chica eh, era una niña que era demasiado ambigua. Um, no, no es ambigua la palabra, es que era muy inestable. Um, y tenía como siempre tuve la sensación de que ella fue una niña que creció demasiado rápido. Eh, Estaba muy desarrollada, era como al nivel de las otras niñas de otros colegios que venían desarrolladas a los cursos en los que yo estaba. Pero no la encontraba muy activa en cuanto a arriesgarse como a coquetear con alguien. Eh, entonces era como muy duditativa, supongo que así se dice, que tenía como una personalidad un poco extraña, de que a veces sí, a veces no, em, pero lo sentía como muy propio de ella. Era muy buena para hacer amistades, era muy livianita de sangre. Em, no sé, siempre como pensando ahora hacia atrás, fue una persona que no me generaba inseguridad, pero sí la veía muy vacilante, em, como, como una persona que en realidad sí sabe lo que quiere y en ciertos momentos intentaba conseguirlo y otras veces se volvía sumisa o se volvía temerosa quizá. Entonces, pero lo veía como muy a ella metida en su rollo. Y esta personalidad se le exacerbaba cuando estaba la jefa de por medio. Y la otra persona es la que llegó ya cuando éramos cinco, la que se mantuvo en el grupo, que a mí siempre me pareció una persona un poco como exaltada y digamos que un poco agresiva en cómo se expresaba, sobre todo cuando estaba frente a su familia. Eh, Clásicamente se reconocería como una persona que es irrespetuosa con los mayores. Ella obviamente también tenía sus temas familiares y quizá en algunos casos se justificaba que ella tuviera esa actitud con alguno de ellos y en otras veces no. Em, pero en cuanto a términos de relación con nosotras como niñas, siempre me dio la sensación de que era una persona muy divertida, muy como espontánea y a vivir la vida y liberal y no querer ataduras. Em,
Y me acuerdo que era muy simpática cuando uno las agarraba por la buena, todas tenían como esas cosas buenas y, a su favor. Yo por el contrario era, dentro de todas ellas, era muy tímida. eh, Me reía mucho, sí, pero no, se me notaba que yo no tenía personalidad. Entonces era como la niña chica la que andaban paseando de la mano entre grandes, digamos. Em, y bueno, y al final la jefa era, como les conté en el video, una niña que también tenía un entorno complicado. Eh, no sé en qué punto ella empezó a tomar las decisiones como con respecto hacia mí de manera consciente, digamos, intencionadamente hacia mí, pero sí podría decir que desde séptimo básico en adelante, em, siento que aceptaba ese lado de ella, de sentir envidia o mala onda o querer hacerle daño conscientemente a otra persona. Em, lo que más para mí la destacaba era que siempre miraba con una mirada en cualquier sentido, o sea, siempre era como que estuviera socializando para bien o para mal, siempre como que uno la observaba mirando un poquito más allá y tratando de analizarte cuando tú no te dabas cuenta. Y siento que eso es como muy característico de las personas que analizan bien a sus víctimas. Em, por como yo conté la historia, yo creo que pueden haber personas que crean que exageré un poco el tema sobre lo que fue bullying, pero lo que me deja tranquila es que a mí me respaldó una psicóloga que sabe sobre el tema, que sabe ver los signos y sabe diagnosticar. Entonces yo en algún momento, cuando yo llegué a la psicóloga la primera vez, yo llegué sintiendo culpa, como dije ya en varios videos, y me echaba la culpa a mí de todas esas cosas que pasaron. Eh, Recuerdo mucho que la psicóloga me decía, hay que decir las cosas tal cual ocurrieron, es doloroso, pero eso te ayuda a empezar a ser consciente y empezar como a poner las cosas en su lugar y en su orden y todo en su justa medida. Entonces, yo sí tuve parte de culpa de todo lo que pasó, pero no fue el 100% de todo, de la culpa, digamos, ¿ya? Yo estaba inmersa en un entorno con, en un principio, 3 niñas, después éramos 5 y después fuimos 3 de nuevo. Las niñas fueron cambiando. Em, y todas cumplían un rol dentro del grupo, ¿ya? Y lo quieran asumir o no, siempre en los grupos hay roles asumidos, no sé, la persona que más se preocupa, los que son más bebedores y más irresponsables, y así, siempre hay, todas las dinámicas interpersonales tienen roles dentro de la relación, porque estamos entrenados o enseñados ya a través de la historia de que siempre tiene que haber una jerarquía dentro de los grupos. Y tiene que ver mucho también con las habilidades que cada persona tiene, eh, que se van notando en las dinámicas y ahí uno va sabiendo, por ejemplo, a quién recurrir si tiene algún problema, quién lo va a escuchar, quién quizás puede recorrer más rápido en términos de movilización o en términos de plata y así un montón de cosas, en quién puedes confiar, en quién sabes que por más que tenga buenas intenciones abre la boca igual. Entonces, con esas dinámicas uno va entendiendo un poco qué terreno está pisando y a qué persona se ve enfrentada. Em, en tema en sí, para mí yo siento que aún es complicado hablar sobre el tema del bullying, em, más que nada porque ella en particular es una persona que a mí, puedo decir hoy día, o sea, si lo digo va a sonar como resentido, una persona que no la transo, no la, digamos como clásicamente se dice, no la trago de ninguna manera. La vez que me la encontré, que no sé si fue a principio de este año o el año pasado, cuando me la encontré en el restaurante, eh, su mirada fue también como de análisis, de tratar de ver más allá, em, pero la noté como
sentí como que al verla, sentí como que yo hubiera caído un vacío, o sea, no como que yo emocionalmente me sentí que caí el vacío y me asusté, no, sino que yo la vi y es como que intenté, en los pocos segundos que la miré, es como que hubiera pasado de largo. No hay densidad, no hay maduración, se podrá decir, no lo sé. Estoy hablando sin siquiera haber conversado con ella y siento que hoy en día no me interesa tampoco aclarar nada. Em, y tampoco, pero tampoco es que como que esté resentida, o sea, como que no pudiera sentarme a conversar con ella, no es así. Em, siento que es una cosa que de verdad como que de aquí no me sale. Eh, cuando yo estaba en la psicóloga, yo recuerdo que yo me movía mucho con mucho miedo, mucho temor. Yo tiritaba mucho. Estaba constantemente asustada de que me pudiese volver a pasar lo que me pasó en el colegio y además asustada de volver a encontrármela. Y la verdad es que yo me la encontré saliendo de la universidad 2 veces, creo que la vi, hasta ya después el restaurante, esa sería la tercera. Y la primera vez que me la encontré fue cuando yo había terminado, esto no sé si lo encontré, lo conté en el otro video porque se me olvidaron igual varias cosas. Pero cuando yo terminé mis sesiones de la primera vez que estuve en psicólogo, eran 12 sesiones gratuitas de por parte de la universidad. Y ya después, si yo me sentía como incapaz de seguir sola, podía buscar una terapia psicológica por fuera. Entonces yo me dediqué a buscar, oh, perdón el humo, pero es que tengo incienso. Me dediqué a buscar psicólogos por fuera y encontré una persona que trabaja cerca del Cerro Santa Lucía, que es un sitio turístico acá en Santiago de Chile. Y yo, clásicamente los médicos no salen ni la edad, o sea, en las páginas para tomar horas, no sale ni siquiera la edad del médico. Y a mí me tocó con una señora que tenía como yo creo que unos 60 años, de lo que significaba tener 60 años antiguamente, ¿ya? Porque hoy en día la persona de 50, 60 se mantienen muy bien. Entonces me tocó con esa señora. Yo entré, le conté, traté de contarlo lo más rápido posible, por qué estaba ahí. Y que mi intención era continuar porque sentía que no me quería atrever a seguir sola. Me daba miedo, como me había acostumbrado a tener como con quién hablar, y no quería seguir sola y tampoco me creía capaz de poder seguir porque todavía tenía las crisis de pánico, como las desarrollé el segundo semestre de ese mismo año. Entonces no me sentía segura. Aparte que era la primera vez que estaba metida en temas de ansiedad, o sea, de crisis de pánico, entonces habilidades o herramientas para poder sostenerme no tenía. Entonces le conté la historia y esta señora lo primero que me dijo fue, es que tú eres una persona castigadora. Me dijo así. Y yo recuerdo que me quedé en blanco y le dije, ¿qué? Y me dijo, sí, tú juzgas a la gente y los castigas porque les quitaste tu amistad, saliste del colegio y las vetaste de tu vida, no les diste la oportunidad de conversar el tema y te plantaste en el macho y no las quisiste ver más. Entonces tú eres una castigadora, me dijo así. Y inculpa siempre a la gente. Eso fue lo que me dijo. Yo en el momento, yo en ese mismo momento sentí que no era para mí esa persona. Por eso les digo que a veces hay psicólogos que son buenos y otros que son malos. No sé si la agarré en un buen momento o no, pero una persona que está recién conociéndote que, y que asume juicios apenas escuchó tu historia y sin tanto detalle, mmm, que no siento que haya sido mi culpa, porque como que no quiso andar más. Yo le decía que yo me sentía todavía como que no estaba empoderada como para seguir adelante en mi vida y que por eso quería seguir con alguien fuera. Y siento que incluso me juzgó por yo ser de la universidad que era. En esa época se juzgaba mucho a los que iban porque yo salí de la Universidad de la Pontificia Universidad Católica de Chile.
Y esa es una de las universidades públicas más importantes del país, pero sí también es considerada como una para las personas pudientes. Entonces, la gente no pudiente eh, trata despectivamente. Hay racismo, digamos, mutuamente, ¿ya? De la gente de arriba, de los que tienen hacia los que no tienen y de los que no tienen hacia los que tienen, ¿ya? Entonces estaba muy estigmatizado y, eh, y yo era como nada comparado con ese carácter del que suelen tener las personas que salen de esa universidad. Entonces yo siento que de entrada, de frontón, me, me fue al choque, me miraba como de pie a cabeza y me dijo ese comentario. Entonces yo recuerdo que lo único que hice fue temblar, me sentí atacada y vulnerada donde más me dolía. Salí de ahí corriendo como pude y me... Espérame un poco. Ya, perdón, que tuve una interrupción. Bueno, ¿en qué estaba? Ya se me olvidó. Eh, bueno, salí de la psicóloga. Yo lo único que, cuando me dijo eso, yo lo único que quería era salir de ahí, arrancar. Y recuerdo que crucé, caminaba en el aire, em, sentía que temblaba y sentía mucho miedo, sobre todo porque es como que ella me hubiera hecho recaer, porque volví a sentir miedo de ser yo misma. Y recuerdo que mientras iba caminando, yo sentía como, eh, de nuevo, esos típicos comentarios de ataque que uno se hace, decir, ¿viste? ¿Cómo puedes creer que puedes mejorar si en realidad siguen habiendo personas que incluso no te conocen y te consideran la peor persona del mundo? Entonces, seriamente, para una persona que está en el límite en términos de depresión, que le digan algo así puede hacer la diferencia entre seguir o no seguir en la tierra, digamos. Entonces lo encontré súper irresponsable. Y yo, claro, yo salí de ahí, crucé y justo enfrente estaba el Cerro Santa Lucía, perdón. Y me escondí por ahí en alguna escalera, en lo que sea, y lo único que hice fue llorar. Recuerdo que fue la primera vez que yo lloré en la calle. No me importó nada porque había mucha gente turisteando por ahí e incluso había gente cerca mío y yo estaba llorando, lloraba, metía ruido y no me importó porque a mí en general no me gusta llamar la atención. Eh, pero esa vez no me importó. Eh, y lloré, sollocé. Estaba como con ese suspiro ahí de que uno no puede, te dan hasta ganas de bostezar. Me dolía aquí, recuerdo de todo lo que lloré. Me dolía las mandíbulas, estaba muy mal, muy estresada. Y recuerdo, lo único que recuerdo es que yo me decía, ¿cómo puede decirme algo así si no me conoce? Y yo lloraba, lloraba, lloraba. Decía, ¿cómo pueden ser todos tan injustos y llegar y decir algo sin respeto? Entonces, recuerdo eso y es como que no sentí que hubiera valido la pena todo lo que pasé ese año. Em, yo recuerdo que seguí en contacto con la psicóloga porque ella estaba preocupada de que yo consiguiera a alguien afuera. Y las personas que ella me había aconsejado eran psicólogos que cobraban muy caro, entonces yo tenía que buscar algo apto para mí. Entonces apenas pasó eso, fue como yo me bloqueé y yo dije, no, yo voy a seguir sola, porque no voy a darme el tiempo de que alguien trate de entenderme y trate de agarrarme desde el punto en el que estoy. Así que ese fue como un momento doloroso, pero que me sirvió de empujón para atreverme a seguir sola. Y recuerdo que pasó eso ese día, y yo como estaba con las crisis de pánico, yo ya no me estaba metiendo al metro y esa vez eran las 6 de la tarde cuando salí de psicólogo. Y recuerdo que no sé si fue ese mismo día o a los 2 días siguientes, pero fue cerca. Me fui hacia un terminal de buses que sale de acá, de allá, desde Santiago hacia mi comuna. No desde las intermodales de metro, sino que desde un terminal de buses gigante. Y me fui a hacer la fila y llegué toda embalada, full. Y cuando voy llegando a hacer la fila me encuentro con esta persona. Estaba con la última chica que llegó y con su pareja del colegio. Estaban en la fila,
me quedaron mirando cuando me vieron, como que en ambos lados nos quedamos congelados, pero yo los ignoré y se de cuenta que, porque yo los vi muy desde lejos, y se me cruzaron personas. Entonces, cuando los vi fue como que traté de no figurar, no tenía por dónde más pasar, así que tuve que pasar por el lado de ellos. Hice la fila, los ignoré y me gané en la fila, pero estaba temblando. Justo me había pasado esto con la psicóloga y empecé a sentir de nuevo miedo. Estaba nerviosa, es como, no sé cómo explicarlo, pero era un nerviosismo que lo sentía siempre en la espalda y era como como que no pudiera coordinar mis movimientos. Desde acá arriba sentía como que tenía todo desencajado y no sabía cómo moverme y tropezaba mucho. No lograba coordinar porque mentalmente estaba bloqueada. Y, y mi actitud innata en ese momento, ya después de 2 años de haber salido del colegio, era como ver por dónde escapo, por dónde escapo, por dónde escapo, porque sentí en ese momento cuando estaban en la fila, yo teníamos como 3 personas entre medio y la jefa se daba vuelta a mirarme directamente. Eh, en ese momento recuerdo que estábamos organizando había como una gala por el aniversario de la carrera, creo, en la universidad, el aniversario de la facultad. Y estábamos organizando para ir a la gala. Yo estaba con una compañera hablando de eso. Y recuerdo que agarré mi teléfono, pero me temblaba mucho, no coordinaba para escribir bien. Y todo el rato, porque yo siempre soy, como les dije, yo siempre miro en 360, siempre estoy atenta a lo que pasa a mi alrededor. Entonces, sentía constantemente su mirada encima mío, queriendo hacer contacto visual, pero era una mirada seca, una mirada de que si yo les daba pie como para de que las reconocía o de que las quedaba mirando como, digamos, desafiante o algo así, esa creo que fue la única vez que sentí que me podían acorralar así físicamente y yo sentía que algo me iban a hacer. No sé si físicamente, pero sí atacarme verbalmente. Y exigirme que por qué entrando a la universidad casi que hice de cuenta que no las conocía y de seguro me hubieran echado la culpa de muchas cosas. Entonces yo no quería eso. Y lo único que atiné fue, me empecé a reír de nerviosa, pero estaba coordinando por un lado eh, la, lo de la gala con una compañera y por el otro lado estaba hablando por WhatsApp con mi mamá y le decía, están ellas en la fila, estoy muerta de miedo, no dejan de mirarme y mi mamá me decía, dale, tú puedes, no sé qué, confía, no las mires, no, ignóralas, no las pesques, no sé qué. Pero era una cosa que, de nuevo, es una cuestión de que no sé cómo mejor describirla porque es a través de la mirada, pero es como una cosa de sensaciones, ¿no? Y estaba tan acostumbrada y yo ya a esas alturas yo ya sentía como un poco la energía de la gente y sentía como ese pulso de ella ahí encima mío a pesar de que yo no la estaba mirando. Y me reía, empecé a hacer, recuerdo, bromas también por WhatsApp, no sé con quién más estaba hablando, porque no me acuerdo, empecé a decir tonterías por WhatsApp, un poco para relajarme y sentirme como bien distraída y dejar de pensar que me estaban mirando. Creo haberme dado cuenta o haber casi coincidido 2 veces, casi he coincidido 2 veces en que no, como que nos topamos mirando, pero yo le corría la mirada. Y no me atreví a subirme al bus en el que ellas iban, a pesar de que caía. Eh, no me quería exponer de ninguna manera. Y esa creo que fue la vez en la última vez que me sentí así de vulnerable y así de expuesta, y que sentí que seguía siendo víctima de la situación. Em, ya después, cuando me la volví a encontrar, recuerdo que fue una vez que iba pasando yo en bus y la vi como esperando locomoción para irse a Santiago. Pero ella no me vio, no me vio porque estaba mirando, esperar la jefa en este caso, me estaba esperando la locomoción que ella esperaba. Eh, Así que de ahí nunca más la vi, nunca más me la topé. A la otra chica creo que la vi alguna vez en algún local por acá comprando, pero más agresiva que antes. Eh, y
Y a la otra, con la que hice migas un tiempo, nunca más la volví a ver, ni nunca más supe de ella. Creo que alguna vez como también en segundo año me la topé porque ella es, pertenece a la religión mormona. No, no mormona. ¿Sí? No sé, pero es la que de los que salen a predicar y pasan a las casas. No, no es mormón, no es mormón, es testigo de Jehová. Sí, creo que era testigo de Jehová. Pero ellos salen a predicar y quieren meterse a tu casa y contarte la historia de Jesús y toda la cosa. Que no sé si se llama Jesús para los testigos de Jehová. No, pues Jehová, Jehová. Entonces, y alguna vez recuerdo que ella venía entrando a mi villa y yo iba saliendo a clase y la vi de lejos y ella como que me vio y intentó como enfocarme y cuando me reconoció fue como que quedó con el impulso de querer saludarme y yo le corrí la mirada y seguí de largo, la ignoré. Y siento que ahí fue como un quiebre de lo último que quizás podría habernos alguna vez unido. Em, no sé si estuvo bien o mal, pero no sé, siento que era como, es que yo cada vez que yo las veía, para mí, incluso cuando las vi este año a principio, o sea, en el restaurante, la última vez, para mí siempre es como que yo las veo y yo siento que es como volver a lo mismo. Em, siento que no, como que las cosas estuvieran, como que yo estaba así, yo era esta, y ellas eran acá, en términos de poder y de carácter. Y es como que si vemos la evolución en el tiempo, es como que yo hice esto y ellas siguen acá. Entonces, para mí es retroceder. No siento que si hable con ellas voy a encontrar algo diferente. Mucha gente me puede decir, te estás predisponiendo y no sé qué, mucha gente tiene derecho a cambiar y es totalmente cierto. Y yo siempre he pensado que si en algún momento se da esa conversación, eh, si es que puedo ser de ayuda como para que estas personas eh, se saquen lo que se tengan que sacar y sea en el sentido que sea, o sea, si vienen a criticarme o si vienen a conversar en buena, me da exactamente lo y tiene que surgir de ellas, porque para mí no, no va. Entonces, si es que se diera esa conversación, para mí es de entrada por salida. No, no significa nada para mí y no quiero que signifique nada tampoco. O sea, es como que fueran pantallas blancas, ¿no? Eh, y pensándolo en ese sentido, eh, todo este como despertar espiritual que yo he tenido y que ha tenido que ver mucho limpiarme de muchas cosas. Una parte del camino me tocó como llegar a plantearme la posibilidad de mirar, o sea, desde mi vida, o sea, tener la perspectiva hacia el mundo, de decir, como dice mucho la Biblia en la iglesia, porque esto se lo vi a una persona que hace charlas, en que él decía, em, perdónalo, Señor, ellos no saben lo que hacen. Eh, como esa especie de amor incondicional que Jesús le tuvo y que por qué nos vino a salvar. ¿Ya? Esto es como historia, no estoy tratando de meter en la religión a nadie. Em, pero ese sería como el punto ideal al que debiésemos llegar, que el mundo se moviera solo desde el amor, desde lo más puro que es el amor. Em, y en algún momento me tocó enfrentarme a tener que decir eso sinceramente hacia ellas y realmente creérmelo e incorporarlo así. Y la verdad es que no puedo. No puedo. Em, siento que se me hace, bueno, no soy un ser humano perfecta tampoco. Lo he logrado con otras personas, pero puntualmente, sobre todo con la jefa, no puedo. Quizás la chica con la que hice amiga ya ahora es como que no, en realidad no resiento mucho, pero con ella no, en realidad como que no puedo. No puedo, una cosa que es como que hay personas que dicen que les cuesta mucho pedir perdón o disculpa y que cuando intentan decirlo es como que les da un arca porque les pegan el orgullo, ¿no? En el ego, el tener que rebajarse a pedir perdón. Entonces, esa misma actitud es la que siento que tengo yo con respecto a ella. Eh, y la verdad es que
sinceramente, yo no espero nada de vuelta para ella. No sé si ya le pasó algo que quizás le hizo acordarse a mí, no lo sé, pero no me interesa. O sea, no me interesa si ella pagó. Eh, yo pagué, asumo mi porción de la culpa y yo pagué. Me costó sangre, sudor y lágrimas salir de ahí. No sé si ella sí o no, ni tampoco sé si le interesa y lo más probable es que no, porque de lo que la vi, creo que no. Entonces, nunca es tarde, dicen, para despertar, pero yo no quiero estar ahí ni en medio ni nada. Em, He tenido como ciertas situaciones claves en las que me han pedido perdón y yo he sabido perdonar. Yo diría que hay dos que son, o sea, una, porque son dos las personas importantes que me, que me pegaron fuerte en mi vida. Una es la jefa y la otra es esta relación de distancia que tuve. Y en algún punto este chico me volvió a buscar y arreglamos las cosas. Entonces yo sinceramente sí lo perdoné. Eh, pero es como cuando dicen yo perdono pero no olvido. Y la verdad es que yo incluso voy más allá. A mí, una persona que es capaz de hacerme algo así, por más que tenga la capacidad de cambiar y me lo demuestre, a mí esa persona no me sirve para mi vida, porque es algo que no sé, se confunde un poco porque yo siento que soy como demasiado buena y tengo demasiada fe en las personas, en la bondad de la gente. Y cuando me doy cuenta de que se pasan para el extremo de querer abusar y de querer aprovecharse y casi que reírse en tu cara, creyendo que te hacen tonto. Y otra cosa es que uno finja hacerse la tonta y que no ve cosas, pero sí las ve. Em, Siento que cuando hay ese tipo de persona que por defecto funciona así, yo no creo que sean personas tan inocentes. Es como decir, perdónalos porque no saben lo que hacen. Yo no siento, hay un punto en el que sí lo saben. Y para mí, o sea, yo digo, es perfectamente plausible y es su derecho si es que conscientemente escogen seguir en el mismo camino, porque es su derecho, está siempre el libre albedrío. Pero yo también tengo el mismo derecho de escoger con quienes me rodeo, con quienes quizás vuelva a tropezar y con quienes no. Eh, Me ha pasado con otras personas, porque yo también tuve amigas de infancia acá en el pasaje, y hubo un punto en el que nos separamos porque cada una siguió, éramos tres, cada una siguió su camino, y hubo con una con la que éramos bastante como muy, muy amigas, eh, que hubieron como dos veces a lo largo de estos años, como desde los últimos 7 años, dos veces en los que hubo un intento como de acercamiento, como de volver a recuperar la amistad, y la verdad es que algo me decía, no, no, no. Entonces, y al final las cosas no se daban, no era como que yo me resistiera, sino que nunca coordinábamos, a mí se me olvidaba, después me buscaba de nuevo y fue así, fue muy raro. Pero es como que no, cuando tú decís, esta persona ya cumplió su ciclo en mi vida y ya la verdad no me funciona mucho más. Y energía no tengo para sostener algo que es como, fuimos amigas por 20 años, sí. Pero fue como una cosa de infancia. No, yo nunca me planteé, y no sé si ella tampoco, proyectarse como a ser amigas de toda la vida. Nos servimos mutuamente en su momento, pero yo siento que ambas pusimos barreras. Ella vivió la vida como en su camino, como ella quiso. Yo venía más atrás que ella, a pesar de que yo soy mayor que ella, pero yo venía en cuanto a experiencias mucho más atrás que ella. Entonces, cada quien siguió su camino nomás. Y, y siento que no tengo resentimiento con ninguna de las dos, a pesar de que hubieron situaciones quizás complejas o un poco de discusiones, o que a mí me costaba un poco llevar la relación también, porque eran dos niñas con caracteres muy fuertes. Entonces, yo pasaba de tener a la jefa en el colegio que me tenía chata a tener que tolerarlas a ella acá también y tener que seguir cediendo, porque tampoco tenía carácter para ceder. Y yo era la mayor de las tres. Entonces, todo era muy extraño. eh, y la verdad es que fue como algo que solté simplemente. Eh, y no creo que pudiese volver a tener, porque ya no me funciona, es como que ya no me encajan.
Y eso empieza a pasar cuando uno tiene estos despertares espirituales. También cambia tu frecuencia por el solo hecho de estar abierta al tema. Entonces hay gente que empieza a desaparecer de tu vida, porque ya no están vibrando en la misma onda que tú. Y eso siento que es como la justificación por la cual a mí no me serviría, no me, no me beneficia ni nada. Siento que no me va ni me viene. Porque cualquier persona diría, tienes que tener la capacidad de perdonar y de volver a convivir con las personas que te lastimaron, porque eso demuestra tu grandeza. Algunas personas que hacen estas como charlas psicológicas y emocionales dicen ese tipo de cosas y demuestra tu grandeza, pero la verdad es que a mí no me interesa andarle mostrando mi grandeza a nadie. Eh, Siento que gran parte de este proceso de recuperación y de limpieza personal, sea que sigan un camino espiritual o no, eh, a lo que más yo estoy arraigada y es algo que me ha salido innato, es que es lo que expliqué en algún, o sea, dije, nombré en algún video anterior, es que yo me cuesta mucho como desacoplar las experiencias de la persona, pero sí estoy en una etapa en la que valoro mucho mis experiencias y mis experiencias las respeto a morir. Entonces, siento que sería como ser desleal o ser una persona que no mantiene una línea en su vida. Cuando yo intento recuperar o entablar algo con personas que para mí ya son desconocidas porque han pasado tantos años, que cada quien tiene una perspectiva de vida distinta y ya es como que juntarlo desde lo que yo recuerdo de esa persona es, no. Entonces, desde ese lado es que yo me refiero a que para mí no me sirve volver a entablar relación con personas que ya para mí partieron de mi vida. Eh, y mucho menos en términos de relación de pareja. Eh, yo admiro a la gente que puede seguir de amigo, por ejemplo, con sus parejas o que vuelven a tener una relación y se vuelven a... Y realmente hay casos en los que sí funciona, gente que sí cambia y sí sabe poner la relación por delante de todas las cosas que pudiesen haber pasado. Y para mí eso es una grandeza gigante. Pero yo no puedo ser estafadora conmigo misma ni intentar engañarme por cosas que pasan en mi vida y después fingir como que, ay, sí, sigamos siendo las mejores amigas porque no funciona. Y a mí lamentablemente se me nota mucho la cara cuando estoy siendo cínica. Entonces, y ya a estas alturas en general no finjo mucho como de que me caes bien y ay, no puedo, no puedo. Ya es una cosa que no, no puedo manipular mucho. Eh, entonces eso. Eh, con respecto a lo del bullying propiamente tal, aquí tengo mi pero porque yo no veo el bullying como una oportunidad. Em, a diferencia de cómo lo consideré con la depresión, porque la depresión para mí era algo puramente mío, puramente interno y algo que yo pude cuidar, que yo pude resguardar y sacarlo adelante como yo quise. El bullying en este caso dependió de alguien externo y de la intención de alguien externo. Cuando estaba en el psicólogo y terminando la carrera, sobre todo, varias personas me dijeron, ¿sabéis qué? Ya olvídate del tema. Fueron cosas de niñas, eran niñas inmaduras y desde la inocencia lo hicieron. Y yo, en esa situación, cuando escuchaba eso, yo tenía dos visiones de eso. Una, quiere decir, entonces, todo lo mal que yo estaba no tiene peso ni validez, porque como eran niñas inocentes, entonces nadie tiene la culpa. Y yo fui la culpable porque me enrollé, ¿no? Entonces todo volviendo a recaer sobre mí, yo dije, eso no es cierto. Y yo no voy a ser injusta conmigo misma. Entonces dije, no va ese pensamiento conmigo. Y el otro, que claro que es cuando te dicen, son inocentes y no sé qué, no sé cuánto. Sí, pero yo también era inocente. Y yo no tenía herramientas al igual que ella. Y yo igual salí lastimada, a diferencia de ella. Que ellas quizás en su entorno estaban siendo lastimadas, pero yo no tenía nada que ver en eso. Entonces, por todos lados yo decía, ese comentario para mí no es válido. Y tiene que ser el mismo sentido que el que ahora
en términos espirituales, el decir que la gente, en realidad la gente que hace daño tiene una capacidad limitada, no tiene las habilidades para ver más allá. Son personas que de por sí han sido vulneradas en algún sentido, o porque también tienen la ambición de tener poder, de tener control. Entonces, como les dije, la chica que me hizo bullying tenía un carácter muy fuerte, tenía una inestabilidad familiar desde muy chiquitita, y yo creo que desde muy chica se dio cuenta de muchas cosas, y eso la pervirtió igual que a mí, pero tomamos caminos distintos, porque yo, a pesar de que veía todo el daño que me hacían o del que era víctima por no tener carácter y no saber darme mi lugar también, eh, yo todo eso lo consumía hacia adentro y decía, yo me hago responsable de este dolor. En cambio, ella todo lo exteriorizaba y decía, el mundo tiene la culpa. Ustedes me hacen daño, por lo tanto, yo les respondo de la misma forma, a quien sea que se me cruce por delante. Y esa es la diferencia entre, supongo, una persona, o sea, esa es la diferencia entre todo en realidad, porque los traumas a todos nos pegan distinto. Yo siempre he sido una persona que es muy sensible, supongo que ella también tenía un grado de sensibilidad, pero esa sensibilidad la convirtió en algo agresivo ella, y yo lo convertí en algo pasivo, ¿no? Entonces, y eso generaron dos perspectivas de caminos muy distintos, eh, donde en algún punto ella disfrutaba haciendo sentir mal a su entorno, y disfrutaba sintiéndose superior al entorno. Igual tenía de repente unas actitudes medias que divagaba, como que iba y venía, y de repente era extremadamente buena o extremadamente comprensiva y compartía hasta sus tareas y todos con todo el mundo, y era como yo, ¿quién la cambió? Entonces todo dependía de cómo amanecía, de qué disposición tenía, si es que le pasaba o no algo en su casa, me imagino. Entonces, pero tomamos caminos distintos, y probablemente una tercera persona tomaría otra opción también, que es como empoderarse y no permitirlo más, ¿no? Hay distintas formas de salir del tema o de enfrentar el tema. Como hay personas que no son capaces de enfrentarlo y se ven tan acorralados que también ni siquiera pasan por la depresión en tanta profundidad, sino que caen en depresión, no lo toleran y simplemente se van. Hay distintas formas de responder a esta situación.